estuvimos viendo la sesión anterior del verso 1 al verso 22, ¿no? Entonces, en Levítico capítulo 25 encontramos primeramente, o en esta primera parte, dos temas, ¿no? Hemos visto sobre el año de reposo, qué es lo que significaba el año de reposo para el pueblo de Israel y qué es lo que Dios les está diciendo que ellos hagan cada 7 años, ¿no? Venía a ser el año de reposo y veíamos que ellos dejaban de cultivar la tierra prácticamente durante este año, ¿no? Y esto habla de que finalmente tenían que descansar en Dios, ¿no? Y no solamente eso, la tierra también descansaba para Dios, era una manera de reconocer que la tierra que ellos estaban cultivando le pertenece a Dios. Y era una manera de depositar su confianza plenamente en que Dios, así ellos no cultiven la tierra, iba a proveer sustento para su pueblo, ¿no? Entonces, eh, de la misma manera veíamos el año del jubileo, ¿no? Que se daba cada 50 años, ¿no? Cada 50 años prácticamente, donde también coincidía con un año de reposo, definitivamente, pues se unía, el año de reposo eran entonces, en todo caso, ya 2 años, pero en el año del jubileo básicamente veíamos cómo es que se daba libertad a los cautivos, se daba libertad a la tierra también, si de pronto había sido comercializada, vendida o comprada, volvía a sus dueños originales, ¿no? Eso también nos enseña cómo es que Dios de esta manera está garantizando de que su pueblo no se quede sin tierra, sino que siempre tenga un lugar donde vivir, ¿no? Entonces, ese es el año del jubileo. Y veíamos que estos 2 años, tanto año de reposo como el año del jubileo, tienen también un cumplimiento mayor en el ministerio de Cristo, ¿no? Finalmente, cuando nosotros entendemos que Cristo es nuestro reposo, nuestra confianza tiene que estar puesta en Él, ¿correcto? Y no en la añadidura, no en las bendiciones, sino finalmente en Él, que Él es el que va a suplir nuestras necesidades, ¿no? También el año del jubileo tenía un cumplimiento en Cristo y es más, había una profecía que es Isaías 61, que lo leímos en su momento, que se solía, ¿no? Que hablaba sobre el año del jubileo donde se pregonaba, donde se daba libertad a los cautivos. Y Jesús dice que cuando estuvo, después de haber sido bautizado, cuando estuvo aquí en la tierra, Jesús entró a la sinagoga y leyó justo ese pasaje de Isaías, ¿no? Diciendo que sobre él estaba el Santo Espíritu y que él había venido a dar libertad a los cautivos y a mostrar el día del Señor, ¿no? Entonces, el día agradable del Señor, y entonces de esa manera estaba diciendo que él es el verdadero jubileo, que realmente solamente en él podemos encontrar libertad de la esclavitud, ya que en el año del jubileo se daba libertad a los esclavos, pero en Jesús él nos hizo libres de la esclavitud del pecado, ¿no? Entonces, y él dijo, ¿no? Eso está en Lucas, él dijo claramente, ¿no? Este día se ha cumplido hoy en mí, ¿no? En él se había cumplido el verdadero jubileo, ¿correcto? Dicho eso, que ya hemos estudiado del verso 1 al 22, ahora vamos a ver del verso 23 en adelante. Va a seguir hablando en torno a este día del jubileo, pero va a dar algunos detalles más. Mira, el verso 23 y 24 podemos ver cómo es que se hacía la redención de la tierra. Cuando yo digo redención es cómo es que se devolvía a su primer dueño el tema de la tierra, o se rescataba la tierra que había sido vendida. Dice, verso 23, la tierra no se venderá a perpetuidad. ¿Qué significa esto? Que las ventas de estas tierras, que por cierto, todavía cuando estaba siendo escrito el libro de Levítico, todavía no era de ellos, todavía no lo poseían, pero cuando ellos lleguen a la tierra prometida y hagan negocio con estas tierras, dice, la tierra no se venderá a perpetuidad. ¿Qué significa esto? Que el contrato que hacían cuando ellos vendían sus tierras básicamente era como un contrato de arrendamiento, ¿no? O de alquiler. ¿Por qué? Porque finalmente cuando llegaba el año de jubileo, todo volvía a su primer dueño, ¿sí? Entonces, a lo mucho podías vender algo por 50 años, porque cuando se cumplan los 50 años iba a volver a su primer dueño. Y también las tierras entonces tenían diferente valor, ¿no? Si de pronto faltaban 10 años para que se cumpla el jubileo, las tierras costaban menos, ¿no? Si faltaban 40 años para el tiempo del jubileo o para el año del jubileo, la tierra costaba más, ¿no? Entonces, porque no era vendido a perpetuidad, es decir, para toda la vida, era vendido por un determinado tiempo, como máximo el jubileo, ¿correcto? Dice.
Porque la tierra mía es, dice Dios. Y es interesante, ¿no? Él está dando el principio, está diciendo, finalmente la tierra es de Dios. Aunque ellos la iban a poseer, pero ellos básicamente iban a ser mayordomos. ¿Qué significa esto? Administradores de lo que Dios les iba a dar. Pero finalmente Dios está diciendo, la tierra me pertenece. Y tenía que volver a sus, por así decir, a sus dueños o sus posesionarios originales, ¿no? Dice, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra, dice, por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Entonces, lo que Dios está diciendo es, no se acostumbren, está dando un interesante principio a su pueblo, porque le está diciendo, no se acostumbren y no hagan que de pronto, mmm, no crean que esta posesión de la tierra es prioridad para ustedes, ¿no? Lo que le está diciendo es, la tierra mía es, eh, lo vas a poseer, lo vas a cultivar, lo vas a trabajar, lo puedes vender, pero recuerda que en el año del jubileo tiene que volver la tierra a quienes yo diga, a quienes él había dicho lo que se había hecho en el primer reparto, ¿no? En el tiempo de Josué y Caleb se repartió a cada tribu determinadas tierras, ¿no? Entonces, lo que le está diciendo es que no se apeguen tanto a lo material, que finalmente vivan con esperanza y entendiendo que son forasteros y extranjeros, que finalmente todo eso es de Dios. Pero el pueblo realmente lo habrá visto así. La historia nos dice que no, el pueblo se enseñoreó, como que de pronto se vanaglorió en la tierra, se enriqueció, fue enriquecida con estas tierras y finalmente no quisieron, ni siquiera celebraron el año del jubileo, ni el año de reposo. O sea, hay evidencias donde prácticamente no hay evidencias donde veamos de que ellos cumplieron con esta parte. Lo que sí hay evidencia es de que ellos se fueron cautivos a Babilonia a causa de su rebeldía ante estos estatutos que Dios estaba dejando, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver con nosotros? Ya, entendemos que el pueblo de Israel ciertamente Dios les dio tierras para que la administren, la cuiden, la cultiven, vean su sustento, y ellos no obedecieron, ¿no? Olvidaron que la tierra finalmente era de Dios. Lo mismo no ocurre hoy en día con la humanidad. Lo mismo hoy en día ocurre con la humanidad. Hace planes como si va a vivir 200 años, ¿sí o no? El ser humano construye, se afana, y no está mal trabajar, no está mal construir, no está mal progresar, no está mal querer salir adelante, pero no nos podemos afanar a tal punto que, que nuestra comunión con Dios, nuestra confianza en Dios, se vea resquebrajada, ¿no? No nos podemos afanar tanto por las cosas materiales a tal punto que nos olvidemos de Dios, que finalmente es el que nos da las fuerzas, el trabajo, la economía, la salud, ¿no? Y testimonios como estos hay muchos, ¿no? Donde personas que han trabajado tanto, han construido tanto, pensando que iban a vivir más de 100 años, y al final les llegó la enfermedad a los 40 y se fueron, y murieron. Y finalmente Dios es el que decide cuándo nos vamos y cuándo nos quedamos, ¿no? Entonces, ¿qué aplicación lo podemos encontrar para nosotros? Entender, ¿no? Que así como este pueblo era forastero en estas tierras, estaba de pasada nada más en esta tierra prometida, ciertamente, nosotros también debemos entender que nuestra travesía en esta vida puede ser de 80 años, 90 años, 100 años, qué sé yo, ¿no? Pero estamos de pasada en esta tierra. ¿Dónde viene lo malo cuando nos aferramos a esta tierra, a este mundo, a las cosas de este mundo? Y ese afán nos lleva y nos va a desligar muchas veces de Dios. En el libro de Hebreos hay un pasaje muy interesante donde dice que nuestra ciudadanía es el reino en los cielos. Y así es como un cristiano debe de vivir. No irnos al conformismo de no trabajar. Ciertamente Dios está a favor del trabajo, de que progresemos, proveamos para nuestra familia, pero que eso mmm, no nos desconecte de Dios. Pero finalmente debemos recordar que nuestra verdadera morada está allá, a la que ha ido a preparar el Señor Jesús, que finalmente nos vamos a ir allá. Entonces, ¿de qué vale acumular tantas riquezas si de pronto, ya siendo cristianos, yo sé que mi verdadera morada está allá?
El incrédulo puede pensar así, pero el cristiano debe pensar siempre con una visión celestial, con una visión de que estoy de paso aquí. Más bien, durante ese tiempo que estoy de paso aquí en esta tierra, puede ser 80 años, 90 años, ¿qué estoy haciendo para honrar a mi Dios? Como Pablo decía, ¿estaré corriendo la buena carrera? ¿O estaré peleando la buena batalla? ¿O simplemente estoy aferrado a las cosas de este mundo? Como si nunca va a venir el momento en el que tenga que partir. Nosotros como cristianos tenemos que aprender a vivir reconociendo que aún lo que tenemos aquí le pertenece a Dios. Y si Él dice, hijo mío, ven a mi presencia, nos iremos. Entonces no nos aferremos tanto a las cosas de este mundo. Amén. Verso 25, mira, va a hablar de otro tema interesante. Dice, nos va a mostrar también cómo es que se hacía la redención de los esclavos. ¿Ya? Dice, verso 25 dice, cuando tu hermano empobreciere, es decir, cuando un israelita, uno del pueblo de Israel, empobrecía y vendiere algo de su posesión, era lícito, o sea, de pronto caía en la bancarrota, era lícito vender mi tierra que Dios me ha dado, ¿correcto? Para no morirme de hambre, ¿no? Entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiese vendido. Pero ¿qué sucedía? Había una posibilidad, o Dios le da el derecho y la responsabilidad a su hermano, a otro israelita, a que pueda comprar esa tierra que su hermano ha vendido. Es decir, si este hermano lo vendía a un extranjero porque estaba necesitado, no tenía cómo solventar su familia y vendía su tierra a un extranjero, esta tierra no podía quedarse perpetuamente con el extranjero porque la tierra era de quién? De Dios. Entonces Dios le da la responsabilidad y el derecho a otro que es también de su pueblo, pero dice a su hermano, a su pariente, ¿no? Le da esa oportunidad de qué? Esa responsabilidad y derecho de qué? De rescatar esa tierra, es decir, de ir a ese extranjero y decirle, véndeme la tierra que mi hermano te ha vendido. Y el otro no podía decir, no, tenía que devolver la tierra y el otro podía pagar por su hermano, no. Dice así, ¿no? Y cuando el hombre no tuviera rescatador, ¿qué pasa si no tiene un pariente? Su pariente también está en bancarrota. Entonces dice, y consiguiere lo suficiente para el rescate, entonces él también podría, ¿no? Si de pronto junta su dinero, podía recuperar esa tierra que él había vendido. De tal manera que estas tierras del pueblo de Israel no eran vendidos por perpetuamente, sino solamente por una temporada, ¿no? Esa cláusula tenía que estar claro. Verso 27 dice, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posición. Es decir, lógicamente está hablando de que si lo había vendido a un precio, ahora tenían que contar cuántos años falta para el jubileo, es lo que falta que este hombre que ha comprado goce de esa tierra, ¿no? Entonces él tenía que reponer este dinero y decirle, devuelve mi tierra antes de que llegue el jubileo, para así volver a tener su tierra. Me dejo entender, ¿no? Si lo vendió cuando esa tierra le faltaban 40 años para el jubileo, pero ahora han pasado 10 años y él ha juntado su dinero, entonces le dice, te voy a pagar los 30 años que todavía te corresponde hacer uso de esa tierra, te lo voy a pagar, pero devuélvemelo. Podía rescatar la tierra, ya sea él con lo que haya juntado o un pariente cercano que podía hacer este negocio y recuperar la tierra. Dice verso 28, mas si no consiguiere lo suficiente para que se le devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo, ¿no? ¿Qué pasa si esta persona no tiene el dinero suficiente para rescatar su terreno, tampoco tiene un pariente que le ayude a rescatar su terreno? Entonces esperaban, ¿qué cosa? Dice, mas si no consiguiere lo suficiente para que lo devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo, dice, saldrá y él, dice, y él volverá a su posición. Entonces, si se cumplían los 50 años del jubileo, así él ya no tenga economía cómo comprarla, se le tenía que devolverle su tierra, ¿no? Entonces Dios aquí está garantizando que su pueblo siempre tenga un lugar donde habitar. ¿Te das cuenta, no? Dios está poniendo todas las cláusulas
para que su pueblo no se quede desamparado sin una tierra. Está poniendo como cláusula también al pariente redentor, ¿no? Al pariente que podía abogar por él y comprar por él, ¿no? Entonces, de alguna manera también vemos que Dios está promoviendo una solidaridad dentro de su pueblo, ¿no? De que el pariente pueda ver por su prójimo y ver de que su prójimo no se quede desamparado. Ahora tú dices, ¿pero qué? ¿Y de gratis le iba a comprar y luego le dice, oye, ahora si sigue viviendo, yo te lo compré? Uno podría decir, como que es injusto, ¿no? Dios le está poniendo una responsabilidad al pariente. No solo le está poniendo la responsabilidad, le está poniendo un derecho. Él tenía derecho a eso, pero también le está poniendo la responsabilidad a ser solidario con su hermano. Pero más adelante vamos a ver que hay una manera como él podía pagar esto a su hermano que le ha ayudado a rescatar su tierra. Dios no está dejando de ser justo. Va a poner cláusulas donde cómo esta persona puede de alguna manera pagar a ese hermano que le ha ayudado a recuperar su tierra, ¿no? Pero veamos un poco más, verso 29 al 30, mira lo que dice. Va a hablar de las casas en la ciudad. Dice, el varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá la facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término dice, de poderse redimir. Y si no fuere rescatado dentro de un año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. Aquí hay una excepción al jubileo. Es de aquellas propiedades que ellos tenían en la ciudad amurallada, es decir, no eran propiedades de campo que les había correspondido en un principio, no eran propiedades de chacras, de terrenos del cual ellos vivían como producto del cultivo, de la agricultura, sino está hablando de aquellas propiedades extras que estas personas se han comprado en la ciudad. Si de pronto ellos lo vendían, tenían opción de tener un año para poder rescatarlo. Pero si en ese año no podían rescatarlo, esa propiedad, simplemente esa propiedad se quedaba con el comprador. Y no es que esperaban el tiempo de jubileo y le decía, hey, devuélveme mi casa de playa, digo, mi casa de ciudad. No podía. ¿Por qué? Porque la casa de ciudad amurallada, como dice aquí, ya no tanto representa un sustento como la casa de campo o como sus tierras en el campo, sino más ya es una comodidad o un lujo que podías llegar a tener, pero eso no entraba al jubileo. ¿Me dejo entender? Eso no entraba al jubileo, eso no es entonces una necesidad básica del pueblo de Israel, sino era un extra, ¿no? Era una comodidad, es un lujo que ellos tenían. Y bueno, eso sí se hacía bajo otros términos, ¿no? Un año puedes rescatar tu casa de la ciudad, pero si pasó el año, ya fuiste. Bueno, si el otro si quiere te lo vuelve a vender, pero ya no estaba sometido al jubileo. Llegaba el jubileo, tú no lo puedes decir, hey, devuelve mi casa de ciudad. No, porque Dios no está garantizando eso, que Dios lo que está garantizando es el sustento, los campos que Él les había dado, no la casa de ciudad, ¿no? Entonces Dios también muchas veces, cuando obra a favor nuestro, Él vela por cada una de nuestras necesidades. Ciertamente, Él va a suplir nuestras necesidades. No sé si tú has escuchado esta frase que dice, ¿no? No tendré lujos, pero nunca ha faltado un pan sobre mi mesa. Y eso es cierto. Dios provee. Pero si vamos a querer exquisiteces, bueno, ya eso es otro asunto, ¿no? Trabaja, esfuérzate, ten tus comodidades, tus lujos, por así decirlo, hasta cierto sentido, pero no puedes pretender decirle a Dios, Señor, pero como el otro tiene esto, yo también quiero un Yaris, ¿no? O yo también quiero un auto último modelo. No podemos llegar a esos puntos. Lo que sí Dios te dice es, siempre va a haber un pan sobre tu mesa y proveyó para su pueblo esa cláusula. Pero su casa de ciudad o su casa de playa le dijo, eso sí, es conforme a tus negocios. Un año no lo puedes rescatar, lo perderás. Pues. Cada quien administra como ve, ¿no? Entonces, es interesante y bien sabio, ¿no? Entonces, eso no era redimido, ¿correcto? Verso, entonces, aquí vemos, ¿no? Esos que sacan ese mensaje de la doctrina de la prosperidad, siempre hablan dicen, no, si tú eres un hijo de Dios, entonces Él es el dueño del oro y la plata, y entonces un hijo de Dios no puede vivir en Pachacute, por así decirlo, ¿no? Entonces, están
pero salido de foco, ¿no? Si vemos la vida de los apóstoles, su vida, ellos tuvieron una vida austera, ¿no? No tuvieron una vida de lujos necesariamente. Ahora, con esto yo no estoy diciendo que de pronto, entonces, pastor, no hay cristianos ricos, sí lo hay, ¿no? Pero yo creo que es porque, bueno, es porque Dios lo ha querido así, no está siendo injusto, o es porque estas personas de alguna manera también se han esforzado, han sido diligentes en su trabajo, han sabido administrar sus bienes, y bueno, ¿no? Qué bueno. Pero no podemos llegar al punto de decir que todo cristiano tiene que ser rico, ¿correcto? Verso 32, vamos a ver qué sucede con la casa de la tribu elegida por Dios, de la tribu de los levitas, ¿no? ¿Qué pasaba con la casa de ellos? Ellos no tenían terrenos en el campo, ellos no vivían de la agricultura. Dios tiene otro trato especial con ellos porque ellos se encargaban a servir ¿dónde? En el tabernáculo, ¿no? Pero tenían casas en la ciudad y en ellos también va a haber otra excepción en cuanto a sus propiedades. Mira lo que dice. Pero cuando, 32, pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. ¿Sabes por qué? Porque ellos vivían en la sociedad, pues, digo, en la ciudad, pues. Ellos van a vivir cerca al tabernáculo y más adelante cerca al templo, ¿no? Ellos no tenían terrenos en los campos, entonces lógicamente para ellos la casa de la ciudad era la única casa que tenían, aparte de servir en el tabernáculo. Entonces para ellos sí era una necesidad su casa en la ciudad, para los otros era un lujo, porque ya tenían tierras, pero por ahí progresaron y se compraban una casa en la ciudad, pero para el levita sí era su casa propiamente dicha en la ciudad. Entonces, ellos sí dicen, ¿no? Verso 33. El que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida, dice, o de la ciudad de su posesión en el jubileo. De ellos sí sus casas podían ser rescatadas en el año del jubileo, ¿no? Podían volver a su dueño original, a ellos mismos, a la tribu de Leví. Por cuanto las casas de la ciudad de los levitas son posesión de ellos entre los hijos de Israel, ¿no? Entonces, ellos no tenían a dónde ir, pues, ¿no? Si pierden su casa en la ciudad, ¿a dónde van? Verso 34. Mas la tierra del ejido, dice, de sus ciudades no se venderá, así es perpetua posesión para ellos. Entonces Dios está diciendo claramente que esta es una posesión perpetua para los levitas, ¿no? Era realmente su propiedad, ¿correcto? Entonces la casa de ellos sí entraba al año del jubileo para que se les devuelva sus casas. Verso 35, mira, va a hablar ahora cómo tratar con aquel hermano, con aquel poblador que ha empobrecido. Es decir, ha empobrecido a tal punto, como veíamos anteriormente, que vendía su tierra y no tenía cómo rescatarla. Y habíamos visto que quién era llamado a rescatar esa tierra, su prójimo, ¿no? Su pariente, su hermano. Pero vamos a ver aquí algunos detalles más, dice el verso 35. Y dice, y cuando tu hermano empobreciere y se le cogiere, dice, y se acogiere a ti, tú lo ampararás como a forastero y a extranjero vivirá contigo. Entonces le está poniendo ahora la responsabilidad nuevamente al prójimo, al hermano, ¿no? Al pariente, ¿de qué? De que si su hermano empobreciere, y imaginemos, vendió su tierra, no solamente entonces él era llamado a rescatar esa tierra de su hermano, sino incluso a qué cosa, a darle sustento, a darle amparo durante ese tiempo que de pronto no tenía posesión, no tenía tierra, o hasta que esperara en el jubileo en todo caso. Entonces dice, tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. Es interesante, ¿no? Como un extranjero, como un forastero, es decir, como alguien que no tiene dónde pernoctar, ¿no es cierto? Verso 36 dice, es interesante, mira, le va a poner las cosas bien claras para que no abuse también de la necesidad de su hermano, dice. Ah, entonces lo haría su esclavo, pues. No, si era su hermano, si era su pariente, si era el propio pueblo, no lo puede hacer su esclavo, dice. Verso 36, no tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. Es decir, está diciendo, no saques provecho de su necesidad. No tomarás usura ni ganancia, le está diciendo. O sea, no saques provecho de la necesidad de tu hermano, ¿no? Entonces dice, no le está diciendo, oye, te voy a dar, pero me vas a pagar con sus intereses, ¿ah? Bueno, o sea, no, o sea, no podías hacer eso cuando tu hermano está en necesidad. Verso 37. No le darás tu dinero a usura,
ni tus víveres a ganancia. ¿Qué significa eso? Que tú podías prestarle dinero, no necesariamente regalarle, pero sin intereses, sin ganancias, sin usura, solamente para que supla su necesidad y él te tenía que pagar ciertamente lo justo. ¿Me dejo entender? Es decir, no necesariamente tenías que regalarle, ¿ya? Dios no lo está obligando a creer. Podrías hacerlo, pero mínimamente si le vas a prestar, que no sea con usura, con ganancia. Ah, estás pasando necesidad, entonces te presto, pues me devuelves 10% más. Eso se puede hacer y se ha hecho en términos de negocios, ¿no? O sea, no es que de pronto tengo mi bodega, yo no puedo decir soy cristiano, entonces voy a vender productos sin ganancia, ¿no? No, eso es temas de negocio normal, de comercio. Lo que está sucediendo acá es de cuando si tu hermano está pasando una necesidad, se está refiriendo a eso, ¿no? De que en medio de la necesidad que está pasando su prójimo o su hermano, no podía de pronto sacar provecho de esa necesidad, ¿no? No podía, dice, darle dinero con usura ni víveres con ganancia. Entonces Dios lo que aquí está haciendo es, está formando un corazón de misericordia, de solidaridad en su pueblo, ¿no? Y le está de alguna manera mostrando de cómo es que él ha tenido favor con su pueblo, ese mismo favor tenía que tener también el poblador con su prójimo o con su hermano que estaba pasando una necesidad, ¿correcto? Entonces dice verso 38, yo Jehová vuestro Dios que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán para ser vuestro Dios. Esta frase es interesante porque lo vemos cada cierto párrafo, es como diciendo, se los digo yo, esto no lo estaba diciendo Moisés, no lo estaba diciendo Aarón, sino lo estaba diciendo ¿quién? Lo estaba diciendo Dios. Dios es el que está diciendo esto a su pueblo y está demandando esto de su pueblo, que tengan una misericordia o una solidaridad práctica con su prójimo, ¿correcto? Porque es fácil, ¿no? Es fácil poder decir, mira, estás pasando necesidad, te voy a prestar o te voy a ayudar, pero me tienes que devolver al doble. ¿Sabes? Eso también lo hace el mundo, pero el cristiano tiene que tener una generosidad natural, ¿no? Una generosidad sincera. Si realmente Dios nos da, pone a nuestro alrededor alguien que esté pasando necesidad, que sea cercano a nosotros, que conozcamos realmente su situación, primero debemos de pedir sabiduría, lógicamente, a Dios para no ser estafados tampoco, ¿no? Porque se ve de todo, ¿no? Se ve de todo en realidad. Hay personas que se muestran cristianas o se hacen cristianas o van a una iglesia o a un grupo de creyentes para sacar provecho, ¿no? Y también de eso hay que cuidarnos, ciertamente. Pero también, por otro lado, aparte de tener sabiduría, seamos misericordiosos, pues, ¿no? Seamos generosos, no saquemos provecho de la necesidad ajena, ¿correcto? Verso 39 dice, y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. O sea, aquí va un poco más allá todavía, ¿no? Empobreció de tal manera que no tiene ni siquiera cómo pagarte el préstamo, por así decirlo, ¿no? Dice, oye, voy a juntar y no puede pagarle el préstamo. Entonces, estamos ya yendo a otro nivel más, ¿no? Entonces, tampoco puede ser como para de pronto uno decir, ah, entonces vas a ser mi esclavo. No, dice, no. Dice, si se vendiere a ti, es decir, si te dice, voy a trabajar para ti, o parte del pago, del apoyo que le ha dado, ya sea porque ha rescatado su tierra, o ya sea porque le ha dado víveres, como decía ahí, o ya sea porque le ha dado un dinero, y esa persona no podía pagar, pero aún así no era razón para hacerlo su esclavo, ¿me dejó entender? Mira, dice, si se vendiera a ti, no le harás servir como esclavo. Es decir, Dios está diciendo, aguanta, eh, y primero aclaremos el tema de la esclavitud, ¿no? En el tiempo de los hebreos, de Israel, estaba permitida, sí, pero no es una esclavitud como muchas veces imaginamos, no es una esclavitud como se daba en otras culturas o en otros pueblos, ¿no? No es una esclavitud así donde de pronto látigos por aquí, cadenas por allá, no, no. Era una esclavitud en el sentido de que Dios, en el libro de Éxodo, los que hemos estudiado Éxodo, vemos que puso derechos incluso para los esclavos, puso cláusulas, ¿no? Para que no haya maltratos. Es difícil quizás en estos tiempos hablar de esclavitud y decir cómo Dios pudo haber permitido todo eso, pero era una de dos. Bien te hacías esclavo de alguien o bien morías de hambre, ¿no? Porque básicamente la esclavitud se daba en el tiempo de Israel
básicamente porque había una necesidad tal donde no había que comer. Entonces te hacía su esclavo, ¿no? Pero si era parte del pueblo, aquí en Levítico está diciendo, no lo puedes tratar como esclavo, es. No lo hagas tu esclavo, es. Verso 40 dice, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. Ciertamente se hacía un siervo, estaba al servicio de este prójimo, de este pariente que lo había rescatado, ciertamente, pero no iba a ser tratado como un ajeno, sino tenía que ser tratado, criado, ciertamente dice, como un extranjero, sí, pero no como un esclavo, no maltratado, por así decirlo. ¿Hasta cuándo? Hasta el año del jubileo te servirá. Llegaba el año del jubileo y ¿qué es lo que sucedía en el jubileo? Se pregonaba libertad para los cautivos, ¿no? Simplemente se daba libertad, ¿correcto? ¿Me da un minuto? Muy bien. Entonces, mil disculpas. Entonces, uh, eh, llegaba el día del jubileo y esta persona tenía libertad, como decíamos, ¿no? Entonces, ahora dice el verso 40, pasamos al verso 40. Dice, como criado o como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá, ¿no? Entonces ahí lo que vemos. Entonces uno dice, pero si de pronto Dios, en un principio, cuando vemos en el libro de Josué, se hace reparto, ¿sí? Se hace reparto, eh, a todos dio casi por igual, por así decirlo, ¿no? Solamente tuvo un trato especial con la tribu de Leví, ¿correcto? Ya sabemos por qué. Pero ¿cómo es que algunos llegaban a ser pobres y otros a ser ricos, ¿no? Entonces, si a todos les está dando tierras en posesión, ¿no? Eh, puede haber muchos factores, ¿no? Porque hoy en día también podríamos decir, ¿no? ¿Por qué hay personas que están pasando necesidad y por qué hay personas que de pronto están bien económicamente o en cuanto a lo material, ¿no? Entonces uno podría decir, ¿y por qué, no? ¿Por qué se da eso? En realidad las razones pueden ser muy variadas, o sea, hay muchos factores por los cuales una persona pueda llegar, por así decirlo, a tener problemas económicos, ¿no? Aquel entonces. Una de las primeras es la mala administración, ¿correcto? La mala administración. Ahí está demostrado que algunos saben administrar bien las posesiones que Dios les da y otros no, ¿no? Y también más adelante en el Nuevo Testamento vemos en esto de las parábolas talentos de que la mala administración fue de alguna manera exhortada o por el Señor y la buena administración fue aplaudida, ¿no? Eh, bueno y siervo fiel, ¿no? O sea, qué bueno, ¿no? El que sabe administrar. Lo mismo puede suceder en aquel entonces, ¿no? Por eso es que ese es un factor, ¿no? Pero en estos tiempos, uh, ¿cuáles pueden ser las causas de pronto de que pasemos necesidad? Debemos ser sabios en esto, porque muchas veces se espiritualiza este tema de la necesidad, y he escuchado por ahí donde dice, debe de estar en algún pecado, por eso le está yendo mal. No necesariamente es así, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, hay creyentes que pueden estar pasando necesidad económica en este momento y hay creyentes que pueden estar, genuinos creyentes, que pueden estar en una vida acomodada. Y no podemos de pronto decir que espiritualmente uno está mejor que el otro. No, o sea, no es el termómetro como debemos de medir de alguna manera la espiritualidad, ¿no? Lo que sí podemos ver de alguna manera, un factor puede ser la mala administración, como te digo. Pues siendo cristianos, uno puede ser un buen administrador y el otro un mal administrador de sus bienes, ¿no? Simplemente no sabe ahorrar, no sabe administrar, no sabe priorizar su economía y de pronto se está metido en problemas, ¿no? Es un factor, no es el único. A veces incluso, ¿no? No sé si te ha pasado algún momento, yo te cuento de manera de testimonio corto, eh, justo cuando mi esposa estaba embarazada de mi hijita Kiyari, hace 9 años atrás, ya, perdimos el trabajo, pero así de un momento a otro. Ambos perdimos el trabajo. Ya me entenderás, ¿no? Perder el trabajo y nosotros nos dedicamos a la docencia y perder el trabajo en el mes de abril, mayo, ya no encuentras trabajo, ya, bueno, ya no encuentras otro colegio. Y ese año de embarazo, Dios trató nuestro corazón de otra manera.
Y una de las cosas que viene a la mente dices, pero ¿por qué no? Y muchas veces Dios permite situaciones así porque realmente quiere que confíes en Él. Porque de pronto el hombre es muy propenso a ponerle su confianza en ese buen trabajo que conseguiste o en ese buen negocio. Es fácil muchas veces distraernos por las bendiciones de Dios, pero finalmente nuestra confianza tiene que estar puesta en Él y hay ocasiones en las que Dios va a permitir que vengan situaciones complicadas porque quiere que confiemos en Él. Y ahí es donde vamos a entender lo que Pablo decía, ¿no? En lo alto, en lo profundo, en la escasez, en la riqueza, tenemos que estar siempre con la mirada del Señor, ¿no? Entonces, eso puede ser otro factor. No necesariamente porque una persona esté en pecado. Otra razón por la que Dios puede permitir que de pronto estemos en necesidad en algún momento, no debe ser una constante ciertamente, pero Dios quiere de alguna manera quizás estimular la generosidad en otros. También ha pasado eso. O sea, no tanto es por lo que tú estás pasando, sino por cómo Dios está trabajando en el corazón de otro para estimularlo a la generosidad. También puede ocurrir eso. Entonces, tenemos que tener mucha sabiduría muchas veces en esto, ¿no? Yo les digo porque se ha cometido muchos horrores o errores a veces al momento de ayudar, ¿no? Tiempo atrás, me acuerdo, años atrás, de pronto una hermana, una creyente en una iglesia X, no voy a decir el nombre, eh, de un momento a otro, de lo que estaba bien, le detectaron un cáncer terminal, ¿no? Y aquel entonces no tenía seguro, no había CIS universal y todo lo que hoy en día más o menos ya de alguna manera ha emparejado la situación. Y esta hermana se tuvo que vender mucho de sus cositas, por así decirlo, para comenzar a hacer sus tratamientos, ¿no? Entonces, nosotros como jóvenes de esta iglesia dijimos, pues no, tenemos que ver la manera de ayudarla, ¿no? Y lógicamente como jóvenes, recién estudiantes, éramos cortos para ayudar a la hermana, ¿no? Ella ya era adulta, pero entonces dijimos, como jóvenes tenemos que hacer algo. Y lo que hicimos fue, Dios puso por ahí en el corazón de otro hermano ya adulto, de pronto decir, yo le voy a conseguir un seguro de salud. Y en el seguro de salud tienes que pagar solamente 123 soles, pero ella va a tener un seguro. Entonces nosotros como jóvenes dijimos, nosotros le pagamos esos 123 mensual. Mira, aquel entonces, ya estoy hablando de años atrás. Entonces ya la valla era más alcanzable, ¿no? En nuestras fuerzas. Y de pronto comenzamos a hacer actividades, tamaladas los domingos para apoyarlo y para que así esta persona o esta hermana se haga su tratamiento en cuanto al cáncer, ¿no? Pero ahí alguien vino, alguien espiritual, religioso, vino y nos dijo, pero ¿por qué ustedes hacen esto? ¿Ustedes quieren ser más buenos que Dios? ¿Acaso no saben que esa hermana está pagando un pecado? Y lo vio así, ¿no? Entonces, eso marcó bastante mi forma de ver de valga la redundancia, de marcar a las personas. No siempre cuando una persona le está yendo mal es a causa de pecado. O sea, en medio de esa necesidad, Dios está realmente trabajando con todos, no solamente con esa persona, sino con los que estamos a su alrededor. Está trabajando con la confianza de esa persona, con la fe de esa persona, pero también con sus hermanos en la fe para cómo nosotros respondemos con una generosidad hacia esa persona. Entonces, pero muchas veces se etiqueta así a las personas, ¿no? Si le va mal porque es pecado, no podemos pensar de una manera tan fría así. Por un lado, entonces, en algún momento podemos caer en necesidad, ¿ya? Pero lo que vemos aquí en los principios que nos está dando el libro de Levítico es de que tiene que haber una generosidad dentro del pueblo de Dios. Aquel entonces el pueblo de Israel, hoy en día la iglesia. Debemos estar atentos a ser generosos ante la situación de necesidad de alguno de nuestros hermanos. No etiquetarlos como que, bueno, es su mala cabeza, no necesariamente. Puede ser que sea una mala administración de su economía, ciertamente, pero eso tampoco de pronto nos puede llevar a ser ajenos a la necesidad que puedan estar pasando, ¿no? Lógicamente hay que bendecir y hay que ayudar con sabiduría, eso sí, ¿no? Es porque se ve de todo, ¿no? También hemos visto situaciones donde de pronto, decía hace un momento, personas que acuden a la iglesia porque quieren sacarle otro provecho, ¿no? Y créeme, ahí, así como Dios nos da ese don de dar, es Él el que nos da, ¿no? El don de misericordia, también nos va a dar el don de discernimiento, ¿no?
¿Dónde saber? Tener ese discernimiento si realmente esa persona está pasando necesidad o de pronto está viniendo y quiere sacar provecho, nada más, ¿no? Entonces, seamos sabios también. Y si de pronto no hay sabiduría, dice, pídasela a Dios, que Él te lo va a dar. Santiago 1:5, ¿no? Pero entonces, no nos vayamos a los extremos de ser indiferentes, pero también si vamos a ayudar, hagámoslo como con sabiduría. Porque finalmente con lo que estamos ayudando es algo que Dios nos ha dado para bendecir a otros. Pero también Dios nos pide sabiduría para nosotros poder bendecir esto. Eh, Punto número uno, entonces tener sabiduría. Pero hay otro punto que debemos tener en cuenta, tocando este tema, he hecho un paréntesis aquí. Este tema es la necesidad porque involucra, aparte de sabiduría, también debemos tener en cuenta prioridades. En el libro de Timoteo, si no me equivoco, 1 Timoteo capítulo 5, verso 7 más o menos, habla, ¿no?, sobre que siempre la prioridad tiene que ser la casa, ¿no? He visto también, ¿no?, situaciones donde a veces por emoción decimos, tengo que ayudarlo, pero llego al punto de ayudar a alguien y de descuidar mi hogar. Recuerda, eres llamado a proveer para los tuyos, ¿correcto? Hemos visto situaciones donde también personas se ponen a ayudar al vecino o al amigo, pero de pronto sus propios hijos están desamparados. ¿Me dejo entender? Entonces hay una cuestión de orden. Entonces, no es dable, ¿no? Dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo, ¿no? Tengamos cuidado. Entonces, seamos sabios en esto, ¿correcto? No etiquetemos a las personas cuando pasan necesidad, mucho menos seamos indiferentes, pero ayudemos, seamos generosos, pero con sabiduría, pero siempre y cuando teniendo prioridad también, sin descuidar nuestro hogar, nuestra familia, ¿correcto? Entonces, seguimos. Verso 41, vamos a continuar después de este paréntesis, dice, verso 41 dice, entonces saldrá libre de tu casa él y sus hijos consigo y volverá a su familia y a la posesión de sus padres, dice, se restituirá, ¿no? Entonces esto pasaba cuando ya llegó el tiempo de jubileo, ¿no? Llegó a los 50 años, entonces se pregonaba libertad, ¿no? Esta persona a quien se le había ayudado y estaba siendo siervo en la casa de su prójimo, ahora se le daba libertad, ¿no? Y tenía libertad de volver a sus posesiones, a la casa de sus padres. Y cómo es que Dios, en su sabiduría, de alguna manera, no está permitiendo que su pueblo se quede desamparado, sino siempre se mantenga en ese equilibrio, ¿no? ¿En base a qué? A la generosidad dentro de su pueblo, ¿no? Bien, verso 42 dice, aquí nos va a dar la razón por qué también no deberían de tratarlo como esclavo, ¿no? De que no aprovechen la situación de decirlo, no tienes dinero, entonces ahora te haces mi esclavo, ahora me las pagas. No podía haber ese pensamiento, ¿no? Entonces dice, verso 42, mira, dice, porque son mis siervos los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Y es bien interesante este principio, porque Dios no está permitiendo que su pueblo vuelva a ser esclavo. De hecho, lo vas a tener como siervos, como extranjero, que te ayuden, que trabajen para ti, pero no puede ser tu esclavo, le está diciendo. ¿Y por qué? Porque le está diciendo que ya han sido esclavos en Egipto y ya Dios lo ha librado de la esclavitud. Y lo que está diciendo, lo que le está diciendo en otras palabras es de que le está recalcando su identidad, su libertad que ellos tienen, ¿no? Que ya no van a volver a ser más esclavos, y no quiere que a su pueblo, entre ellos, se esclavicen, por así decirlo, ¿no? Entonces, Dios está haciendo muy bien, está haciendo muy claro, ¿no? Es muy claro con su pueblo al decirle que no vivan como esclavos, ¿correcto? Entonces, no está permitiendo la esclavitud dentro de su pueblo. Sí el ser siervo, sí el pagar y todo lo demás, ¿no? Incluso el prestar sin usura, el dar todo lo demás, pero no es la esclavitud. En otras palabras, le está diciendo, ya eres libre. ¿Cómo aplica esto hoy en día a nosotros? ¿No? Si Dios, mira, no quería que su pueblo, que había sido literalmente esclavo de Egipto, vuelva a ser tratado como esclavo, lógicamente luego ellos por su necedad van a terminar cautivos en Babilonia, pero es por su necedad, no porque Dios lo deseaba así, ¿no? Pero si Dios fue así con su pueblo, cuánto más también hoy con nosotros, que ya nos ha dado libertad, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los que creemos en el Señor Jesucristo tenemos claro, ¿no?
no hemos sido libertados de Egipto, hemos sido libertados del pecado, ¿no? De todo aquello que nos sometía a su señorío, ¿no? Y ahora estamos, como estudiamos en el libro de Romanos, ya no somos esclavos del pecado, ahora somos, dice, siervos de la justicia, ¿no? Que es en Jesucristo, correcto. Entonces, es decir, hoy somos libres del pecado, pero muchas veces, producto de nuestra ignorancia o de nuestra necedad, podemos nuevamente, lo que veíamos el día domingo en Romanos, ser engañados y de pronto volvernos dependientes de una persona, de un trabajo, de una costumbre o de algún pecado nuevamente, ¿no? Y el Señor nos dice, hey, ya no vivas como esclavo, yo ya te he hecho libre. Pero hay cristianos que podríamos, o todos estamos expuestos en algún momento ser engañados y volvernos dependientes de algo. Y como te decía, ¿no? Hace un momento, muchas veces nos volvemos dependientes de un buen trabajo, ¿no? Y decimos, ah, ese trabajo, sí, desde que conseguí ese trabajo, todo está garantizado. ¿Y qué hay si de pronto, de un momento a otro, pierdes ese trabajo? La pregunta es, ¿en quién está tu confianza? Hay personas que se vuelven dependientes de otra persona, ¿me puede entender? O dependientes de una costumbre o de un vicio. Y ya siendo cristiano, ¿no? Y eso es algo incongruente. Y por eso Dios también te recuerda, así como le recuerda a su pueblo, le está diciendo, ya no vivas como esclavo porque yo ya te he hecho libre, también te nos dice a nosotros esta noche, ¿no? No vivas dependiendo de las cosas de este mundo. En Cristo tenemos libertad. Amén. Y nuestra esperanza final tiene que estar puesta en Él. No te afanes por las cosas de este mundo, ¿no? Es bueno trabajar, es bueno ser diligente, es bueno querer salir adelante, es bueno estudiar, pero recuerda, finalmente nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. No te vuelvas esclavo ni siquiera de tu trabajo. Verso 43 dice, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Y nuevamente le recalca, ¿no? No te hagas amo de tu prójimo, ¿no? No te enseñorees con dureza, sino ten temor de quién? De Dios. Finalmente entiende que Dios te va a dar la sabiduría para poder tratar a tu hermano, a tu prójimo, ¿no? Aún cuando está pasando necesidad. Porque el corazón del ser humano es propenso, pues, a enorgullecerse y de pronto decir, mira, tú me debes tanto, entonces someter a su prójimo, ¿no? Y de ahí no saques provecho, no saques usura. Si vas a ayudar, ayuda con un corazón sincero, generoso, sin sacar provecho de la situación. Bien, verso 44 dice, así tu esclavo como tu esclava que tuvieras, dice, será de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos, dice, podréis comprar esclavos y esclavas. O sea, de la gente alrededor de los extranjeros, de ahí sí se podían comprar esclavos, pero incluso para estos esclavos, te vuelvo a recordar, había cláusulas en el libro de Éxodo de cómo tratarlos, ¿correcto? Al séptimo año ellos eran liberados. Si un esclavo se hacía voluntariamente esclavo de su amo porque había recibido un buen cuidado, tenía la libertad también de volverse un esclavo, un dulos, ¿no? Un esclavo por amor y todo lo demás. Pero de su propio pueblo no podía ser esclavos, sino siervos. Dice, verso 45. También pondréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión, dice. Y los pondréis, dice, y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria para siempre, os serviréis de ellos. Pero en vuestros hermanos de los hijos de Israel no os enseñaréis cada uno sobre su hermano con dureza. Entonces, haciendo una distinción, ¿no? De tu pueblo no hagas un esclavo, tampoco lo puedes heredar, ¿no? De los demás, sí, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el verso 47 al 49, nos va a hablar del pariente redentor. ¿Y quién es el pariente redentor? Este pariente que podía abogar por su prójimo que estaba pasando necesidad y podía rescatar sus tierras, ¿se acuerdan? Dice, verso 47, si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, es decir, un extranjero va, de pronto se vuelve rico, y tu hermano que está junto a él empobreciere, dice, y se vendiere al forastero o al extranjero que está contigo,
o alguno de la familia del extranjero, este es un caso extremo, ¿no? Porque se está vendiendo a un extranjero. Entonces, pero hay una responsabilidad ahora sobre el pariente. Después de que se hubiese vendido, podrá ser rescatado uno de sus hermanos lo rescatará. Entonces aquí está dando la responsabilidad y el derecho de poder rescatar a su hermano, que se ha vendido o autovendido a un extranjero, ¿no? Dice, o su tío o el hijo de su tío, o su primo, mejor dicho, lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios lo alcanzaren, él mismo se rescatará, ¿no? Entonces, Dios está poniendo esta responsabilidad y este derecho sobre la familia de poder rescatar a su hermano que ha caído en la bancarrota y se ha autovendido al extranjero, ¿no? Era una responsabilidad ante Dios de rescatar y no dejarlo como esclavo de por vida, porque el extranjero simplemente se lo llevaba y ya fue, pues, ¿no? Pero Dios no está permitiendo que su pueblo vuelva a ser esclavo nuevamente. ¿Te das cuenta, no? Está poniendo todas las garantías, toda la responsabilidad. Pero siempre hemos dicho, ¿no? Estos pasajes, aparte de tener una aplicación práctica, una explicación práctica en su contexto, hemos visto que todo el libro de Levítico siempre también apunta al ministerio de Cristo, a ese ministerio mayor. Así como hemos dicho que el año de reposo, el día de reposo, el año de jubileo, tiene un cumplimiento mayor en el ministerio de Cristo, así como lo hemos dicho, también yo creo que este pariente redentor o hermano redentor tiene un cumplimiento en Cristo. ¿Saben por qué? Porque nosotros éramos esclavos. Y es más, mira, nosotros como esclavos no podíamos ser rescatados ni siquiera por tu pariente, por tu papá ni por tu mamá. No puedes ser rescatado, ¿no? No nada que mi papá es pastor, nada. O sea, no podía ser rescatado por un pariente. ¿Sí o no? Menos podíamos juntar lo necesario por nuestro rescate. Pero hubo alguien, dice la Biblia, que el verbo se hizo carne. O dice Filipenses, dice que se hizo semejante a los hombres. Es decir, Dios, Jesús, se hizo carne, se hizo semejante a nosotros, se hizo pariente de nosotros. ¿Para qué? Para rescatarnos, para darnos libertad. ¿No ves en estos pasajes lo mismo? Al pariente redentor. Cuando este hombre ya no tenía esperanzas de ser rescatado, en sus fuerzas ya no podía, era rescatado por un pariente. Nosotros estábamos peor que él, no había manera de ser rescatados, pero Jesús dice, se hizo hombre, se hizo nuestro pariente redentor. ¿Y sabes? Y él pagó el precio justo. ¿Y cuál fue el precio justo? Su sangre preciosa, con la que hemos sido comprados. Entonces yo en estos pasajes claramente veo, de alguna manera, que apunta a ese ministerio mayor de Jesucristo, lo que Él ha hecho por nosotros. Por eso que te digo, ya hemos sido rescatados por Cristo. De tal manera que tenemos que sacar todo tipo de concepto de esclavitud de nuestra mente. No podemos vivir dependiendo de las cosas de este mundo, sino nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra fe tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe, como lo dice el libro de Hebreos. Entonces, mis hermanos, Él pagó el precio más caro, pero para nosotros es gratis, no barato. Fue el precio más caro, su sangre preciosa. Él es nuestro pariente redentor. Porque nosotros éramos forasteros, extranjeros, como dice el libro de Efesios, ¿no? Estábamos lejos de Dios, pero que en Cristo ahora somos un solo pueblo, junto con los judíos, que han creído en Cristo, por cierto. Se rompió la barrera y ahora somos un solo pueblo, redimidos. Entonces, hay mucho por el cual dar gracias a nuestro Dios. Él es nuestro pariente redentor. Se hizo semejante a los hombres. Amén. Bien, vamos terminando. Verso 50 dice, hará la cuenta con el que lo compró desde el año en que se vendió, volviendo a Levítico, ¿no? Por cierto, capítulo 25, verso 50 dice, hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera lo rescataba?
lógicamente pagando, teniendo en cuenta el año del jubileo, ¿no? Dependiendo cuántos años faltaban para que se cumpla el jubileo, esos años que faltaban tenían que pagarle al extranjero, ¿no? Dice, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de años, y se le contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de un criado asalariado, ¿no? 55. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate del dinero por el cual se vendió. Y si quedare poco tiempo hasta el jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a los años, ¿no? Verso 53. Como dice, como con el tomado o a salario anualmente hará con él. Dice, no se enseñoreará con él con rigor delante de sus ojos. El hecho que lo rescate a su hermano, este hebreo o este israelita, no le daba de pronto autoridad para que él se enseñoree y lo trate como un esclavo. Nuevamente vemos esa figura, ¿no? El hecho que lo rescate no era para que lo trate como un esclavo a sus anchas. De pronto el Señor, cuando nos rescató, se ha dado cuenta, no nos ha vuelto robots, nos sigue dejando nuestro libre albedrío. Pero ni siquiera eso. No es que solo nos, sino que ciertamente somos siervos de Dios, pero también dice, nos ha hecho sus hijos. Dice que a los suyos vino, ¿te das cuenta? Jesús, Dios hecho hombre, vino a los suyos, a su pueblo, y los suyos no lo reconocieron, no lo aceptaron. Vino su pariente redentor y no lo aceptaron. Pero a los que le recibieron, judío o gentil, les ha hecho, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Y eso es lo maravilloso de parte de Dios, ¿no? De que de pronto cuando nos rescató, no nos ha hecho unos robots, nos sigue dejando nuestro libre albedrío. Aún tenemos libertad de obedecerle o desobedecerle. Lógicamente, conviene obedecerle, porque es por nuestro bien finalmente. Entonces, vemos aquí, el pariente redentor no podía tratarlo a sus anchas, a quien había redimido. Verso 54 dice, y si no se rescatara en esos años, en el año del jubileo, saldrá, dice, él y sus hijos con él. Entonces, de todas maneras, llegaba el año del jubileo, ¿no? Entonces, si de pronto no era rescatado, pero en el año del jubileo era rescatado esta persona que había sido vendido como esclavo. Y también hemos explicado ya en la sesión anterior que el Señor Jesús cumplió con el año del jubileo, ¿no? Al decir que en él se ha cumplido esa profecía de Isaías 61. Verso 55 dice, porque mis siervos son los hijos de Israel. Mira lo que dice Dios, ¿ah? Mis siervos son los hijos de Israel. Son siervos míos, dice, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Firma, yo Jehová, vuestro Dios. Lo que finalmente Dios está dejando claro, que ahora este pueblo le pertenece, que ahora este pueblo son sus hijos, que ahora este pueblo son sus siervos, ¿no? Eso es lo que les está dejando claro. Y que no vivan como esclavos, sino que la generosidad sea, sea un distintivo en ellos. Y lo mismo nos dice esta noche. Nosotros hemos sido libertados en Cristo. Somos hijos de Dios, somos siervos de la justicia, somos siervos de Jesucristo. Y la generosidad en la iglesia debe ser algo, debe ser un distintivo en nosotros. No el sacar provecho uno del otro o de la necesidad del otro. Pero sí seamos sabios al momento de ayudar, para no ser engañados por la cizaña. ¿Correcto? ¿Qué tal si oramos ahí en nuestros lugares? Padre, te damos gracias, Señor, esta noche por este tiempo que hemos meditado en tu palabra, Señor. Ciertamente, Señor, tu palabra tienes mucho que enseñarnos, Señor. Tienes mucho que enseñarnos a través del estudio levítico, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que han escuchado tu palabra, Señor. Seas tú, Señor, generando en nosotros ese corazón generoso, Señor. Pero también seas tú, Señor, mostrándonos cuál es nuestra identidad, Señor. Somos hijos tuyos, somos siervos tuyos, Señor. Nuestra confianza finalmente siempre tiene que ser puesta en ti, Señor. Y que la gloria, la honra siempre sea para ti, mi Dios. Amén.